Moncloa nunca había visto algo así. Lo que comenzó como un murmullo entre pasillos y oficinas se ha convertido en un terremoto político y judicial capaz de sacudir los cimientos del poder. El juez Juan Carlos Peinado, un hombre de paciencia infinita y meticulosidad extrema, ha tomado la lupa y ha empezado a examinar cada detalle del entramado que rodea a Begoña Gómez. Lo que parecía un rumor insignificante se ha transformado en un escándalo de dimensiones monumentales. Contratos inusuales, asesores de apariencia fantasma, correos electrónicos explosivos y dinero que parecía evaporarse, nada escapa a su investigación. En este complejo laberinto de poder y dinero, la primera gran sorpresa es la magnitud de los contratos sospechosos. No hablamos de simples acuerdos administrativos, sino de documentos que esconden nombres, transferencias y relaciones que parecen diseñadas para permanecer en la sombra. Peinado ha conseguido levantar la alfombra y lo que ha encontrado no es polvo, sino un rastro de dinero público convertido en fondos privados, camuflado con tanta habilidad que solo alguien con su experiencia podía detectarlo. Cada contrato, cada firma, cada transferencia revela un patrón que apunta a una red bien orquestada. En el epicentro de este huracán judicial se encuentra Cristina Álvarez, una asesora que los documentos definen como autoasignada. Según las pruebas recopiladas hasta ahora, Álvarez se adjudicó su puesto de manera autónoma, cobrando del erario mientras presuntamente se ocupaba de negocios privados vinculados directamente con Begoña Gómez. Un caso que combina descaro, nepotismo y un cinismo absoluto. Cobrar por no hacer nada y, al mismo tiempo, camuflar fondos que podrían financiar los proyectos personales de la esposa del presidente. La figura de Álvarez se ha convertido en la chispa que ha encendido la investigación de Peinado. Pero la investigación no se detiene ahí. El juez ha puesto su mirada en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, una oficina que parece haber sido un auténtico hormiguero de billetes durante años. Allí, según las pruebas preliminares, los fondos públicos entraban y salían con la misma facilidad que se sirven cafés en una cafetería, sin controles aparentes. Y el nombre que aparece como supervisor de este flujo constante es Félix Bolaños, cuyo papel ahora se revisa con lupa, ya no como gestor administrativo, sino como posible responsable de haber permitido que se produjera una especie de carrusel de pagos irregulares. Los correos electrónicos de Begoña Gómez en Moncloa, que Peinado ha solicitado con exhaustividad, podrían convertirse en el equivalente digital de abrir la caja de Pandora. 7 años de mensajes donde podrían revelarse desde favores financieros hasta cenas privadas con agendas ocultas, pasando por decisiones que cruzan la línea entre lo público y lo privado. La información contenida en estos correos promete ser explosiva, con nombres, movimientos de dinero y acuerdos que podrían cambiar por completo la narrativa política en España. Lo más alarmante es la magnitud del dinero implicado. No se trata de cifras menores, sino de sumas capaces de llenar piscinas olímpicas si se colocaran de manera literal. Dinero que, según la investigación, fue transferido desde cuentas públicas a bolsillos privados, y todo bajo la aparente invisibilidad de procedimientos administrativos rutinarios. Cada transferencia revisada, cada cheque analizado y cada nómina examinada apunta a un mecanismo sistemático de desvío de fondos. Peinado, con su estilo meticuloso y su mirada implacable, no deja cabos sueltos. Cada papel, cada firma y cada correo es un paso más hacia la verdad. El escándalo se multiplica porque la investigación no solo busca saber cuánto dinero fue desviado, sino quién estuvo detrás de cada operación. Quién firmó los cheques, quién autorizó las transferencias y quién miró hacia otro lado mientras todo esto ocurría. Aquí es donde Bolaños se convierte en figura central. Lo que antes era un funcionario de perfil bajo ahora es señalado como posible director de orquesta de un entramado financiero irregular que afectaría directamente a la primera dama y sus proyectos privados. El entramado incluye también la gestión de asesores invisibles, personas que cobraban salarios sin ejercer funciones claras, mientras se mantenían actividades privadas que se beneficiaban indirectamente de esos pagos. La combinación de nepotismo, autoasignación de cargos y movimientos financieros opacos crea un cuadro que hasta ahora parecía imposible de revelar, pero que Peinado ha logrado empezar a desentrañar con una precisión quirúrgica. Además, la investigación plantea preguntas inquietantes sobre la cultura de Moncloa en los últimos años. ¿Quién controlaba realmente el flujo de dinero? ¿El presidente o los gestores de la Secretaría General? ¿Se trataba de procedimientos rutinarios mal gestionados o de un mecanismo consciente de desviación de fondos?
Cada hallazgo del juez Peinado parece abrir más preguntas que respuestas, y el volumen de correos, contratos y transferencias pendientes de analizar promete multiplicar el alcance del escándalo. La historia también deja entrever un juego de apariencias y discreción, donde altos cargos ahora nerviosos podrían haber creído que sus acciones nunca se descubrirían. Explicaciones vagas, yo no sabía nada, solo pasaba por allí. Todo esto podría quedar al descubierto ante la justicia. Lo que antes eran simples sombras en los despachos oficiales ahora se enfrenta a la luz directa de la investigación. Estamos ante un escenario donde la política y la gestión de dinero público se mezclan con lo privado de manera explosiva. La trama no solo involucra dinero y contratos, sino favores, agendas paralelas y una estructura de poder que parecía funcionar sin supervisión. La revelación de estos detalles puede transformar un escándalo ya enorme en un verdadero espectáculo político de alcance histórico. Y lo cierto es que esto solo es el principio. Los correos, los contratos y los documentos que aún están bajo revisión podrían revelar nombres aún más poderosos, transacciones más complejas y estrategias de camuflaje más sofisticadas. La pregunta que surge ahora es inevitable. ¿Qué más saldrá a la luz? ¿Estamos ante un simple escándalo o frente a la punta de un iceberg mucho mayor que podría cambiar la percepción de la política española durante años? El telón apenas se ha levantado, y el juez Peinado ha dejado claro que su objetivo no es solo rastrear el dinero, sino desentrañar toda la red de relaciones y responsabilidades que permitió que esto ocurriera. La investigación apunta directamente al corazón de Moncloa, donde cada despacho, cada firma y cada transferencia podría convertirse en una pieza decisiva de este rompecabezas. Y mientras los documentos siguen llegando, la tensión crece. El público, los medios y la propia política española observan con expectación cómo se desarrolla uno de los escándalos más complejos de la historia reciente. Lo más inquietante de todo esto es que la cadena de responsabilidades se parece a un efecto dominó. Cuando uno cae, los demás no tardan en tambalearse. Y el panorama se está tornando extremadamente complicado, porque la investigación apunta a que lo de Cristina Álvarez no era un simple favor personal, sino una pieza dentro de un entramado organizado de desvío de fondos públicos que podría salpicar directamente al núcleo más cercano de Moncloa. Si Bolaños y su equipo terminan imputados, no estaríamos ante un escándalo pasajero, sino frente a un huracán capaz de arrastrar incluso al presidente. Mientras tanto, la preocupación se expande como pólvora. Imaginen el pavor de descubrir un correo antiguo que pueda arruinar la carrera de cualquiera. Ahora multipliquen eso por 7 años de bandeja de entrada en Moncloa, todos con el remitente marcado con el nombre de Begoña Gómez. Es ahí donde el juez Peinado se convierte en un verdadero arqueólogo digital, desenterrando un tesoro maldito, los correos electrónicos de la primera dama. Y no hablamos de simples mensajes rutinarios, sino de un océano de comunicaciones que podrían revelar favores, enchufes, operaciones encubiertas e incluso, quién sabe, la receta de la paella dominical enviada con copia oculta a media alta esfera política. El nerviosismo dentro de Moncloa es palpable. Hasta los más discretos funcionarios parecen estar empacando sus cosas. Porque si entre esos correos emerge alguna instrucción que huela a desvío de dinero hacia proyectos privados de Gómez, el escándalo alcanzará tal magnitud que los casos de corrupción anteriores parecerán meras anécdotas de colegio. Los pasillos judiciales ya murmuran que lo que salga de esa bandeja de entrada podría hacer temblar al gobierno entero. Y no es exageración. 7 años de correos son como abrir la caja negra del Titanic y descubrir que no se hundió por un iceberg, sino porque alguien estaba robando cucharillas de plata mientras el barco se iba a pique. Lo más jugoso es que no se trata solo de comunicaciones con Félix Bolaños, que ya tiene suficiente con lo suyo, sino también con otros nombres pesados como Francisco Martín y varios más. El elenco podría parecer la lista de invitados de una boda política en la que lo único que faltaba era un cura dispuesto a bendecir los sobres. Y si alguien pensaba que estos correos se limitarían a saludos protocolarios, que se prepare. Podrían contener contratos negociados, favores intercambiados y movimientos financieros con la misma naturalidad que pedir unas bravas en la taberna del barrio. El miedo es palpable. Entre tanto laberinto digital podrían aparecer comunicaciones que nadie esperaba volver a ver. Y es ahí donde comienza el verdadero festival del pánico. ¿Qué ocurriría si se encuentran órdenes directas de Gómez para encubrir operaciones opacas? O nombres de terceros que hasta ahora permanecían ocultos tras el velo del poder. Si la mitad de lo que se sospecha se confirma, Moncloa no temblará.
colapsará como un edificio mal construido en pleno terremoto. Mientras tanto, la defensa de la primera dama actúa como un ejército improvisado de bomberos. Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, parece moverse entre cubos de agua y escombros invisibles, tratando de sofocar el incendio antes de que arrase todo. Su estrategia es clara: recurrir, apelar, presentar recursos hasta el infinito y esperar que por alguna maniobra legal todo quede archivado en el olvido. Pero el contexto ya no admite maquillaje ni comunicados edulcorados. Lo que se ha destapado, ese dinero presuntamente vinculado a Gómez y a su entramado de favores, no es un incidente menor, es pura dinamita política. La credibilidad del gobierno se tambalea como una atracción de feria fuera de control, y el presidente enfrenta un escenario lleno de fantasmas que ya no se ocultan detrás de los despachos oficiales. No se trata de rumores ni filtraciones casuales. Hay pruebas, dinero tangible, documentos con sello oficial y firmas auténticas. El terremoto es tal que los medios de comunicación viven un festín, con titulares incendiarios, portadas provocadoras y tertulianos que parecen competir en creatividad al describir cada hallazgo. La oposición, claro, se frota las manos. Observar a Moncloa en este estado es como hallar una piñata olvidada, lista para golpearla y hacer caer todo su contenido. Y mientras tanto, el presidente mantiene su gesto impasible, esa máscara de póker que ya no engaña ni a su propia sombra, consciente de que lo que está en juego no es solo su gobierno, sino también su futuro político. El escándalo se ha convertido en un espectáculo sin precedentes, un circo en el que la pista central está reservada para Begoña Gómez. Los jueces, abogados y ministros actúan como trapecistas, domadores y payasos intentando no resbalar mientras el edificio de Moncloa se tambalea. La gran incógnita sigue siendo aterradora. ¿Será capaz Camacho de detener este tsunami judicial con tecnicismos y recursos legales, o estamos presenciando el inicio del colapso de un gobierno que se desmorona ante nuestros ojos? Porque si esto es solo el primer temblor, la réplica podría ser devastadora.